El humo de las mechas de cáñamo encendidas bajo su sombrero envolvía su rostro, creando la imagen no de un hombre, sino de un demonio salido del infierno. Pero esta imagen de terror absoluto es una mentira. ¿Cómo podía este hombre, Barba Negra, rodeado por un centenar de asesinos despiadados, mantener el poder? Según la ley de ese barco, cualquier miembro de la tripulación podía exigir una votación y destituirlo de su cargo en cualquier momento. Esto no es una hipótesis, es un hecho documentado en los códigos piratas y los registros judiciales. En su barco, Barba Negra no era un monarca absoluto, sino un oficial electo que podía ser despedido por mayoría simple. Un barco pirata no era una dictadura, sino una de las democracias más radicales de su tiempo. Y esta es la gran paradoja. Cómo el entorno más anárquico del planeta dio origen a un sistema de gobierno más progresista que el de la mayoría de las naciones. Este sistema no fue una casualidad. Fue un calculado mecanismo psicológico. Y ahora vamos a desglosarlo pieza por pieza. Pero primero, 2 preguntas más. ¿Por qué en un barco lleno de criminales existía un sistema de seguros que garantizaba a un pirata 800 piezas de plata por la pérdida de una pierna? Era una fortuna, el equivalente al salario de 10 años de un marinero en la Marina Real, donde a un herido simplemente se le dejaba en la costa sin un céntimo. Y segundo, ¿cómo es que Barba Negra, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de crueldad, capturó más de 40 barcos, pero casi nunca entró en combate? Más del 90% de sus victorias se lograron sin un solo disparo. ¿Cómo construyó su imperio evitando el riesgo? Las respuestas a estas preguntas son las claves para entender el sistema integral de control psicológico que vamos a descubrir. Al final de este video, no solo tendrás un conjunto de historias, sino un manual de estrategia pirata. 7 herramientas específicas que los capitanes usaban para prevenir motines. Veremos el barco pirata no como una banda de forajidos, sino como la startup de riesgo más eficiente y peligrosa del siglo XVIII. El capitán es el CEO, la tripulación, los accionistas con derecho a voto. Y la captura de un barco no es un robo, sino una adquisición hostil. Esta perspectiva te mostrará en las acciones de Barba Negra y Bartholomew Roberts, no una crueldad caótica, sino un frío cálculo psicológico, aplicable incluso hoy. Desvelaremos la psicología detrás de cada elemento de su sistema, desde la bandera hasta las elecciones. Empecemos por los cimientos. En 2 minutos conocerás el documento que transformó a una banda de asesinos en una sociedad con una constitución. ¿Cómo establecer la ley donde todos son criminales fugitivos y la única autoridad es la fuerza? ¿Qué impedía que el pirata más fuerte simplemente se quedara con todo el botín? La respuesta parece simple. El código pirata era un conjunto de reglas escritas que cada miembro de la tripulación firmaba o marcaba con una cruz, jurando sobre una Biblia o una calavera. Pero este documento no trataba sobre moral. Incluía un sistema de compensaciones. 800 piezas de plata por la pierna derecha, 600 por la izquierda. El código no intentaba detener la codicia. La canalizaba hacia un cauce predecible, eliminando de antemano cualquier conflicto por dinero.
Era un contrato financiero que transformaba a la banda en una corporación, pero su eficacia dependía de quién lo redactaba. Fíjate en Bartholomew Roberts. Capturó más de 400 barcos, comandando una flota entera. Su arma secreta no era la crueldad, sino su obsesión por la organización. Su código prohibía los juegos de azar y ordenaba apagar todas las velas a las 8 en punto de la noche. Y esta disciplina draconiana no ahuyentaba, sino que atraía a los mejores piratas. ¿Por qué? Un orden estricto significaba ganancias estables y la seguridad de sus inversiones. Roberts demostró que la estructura es el arma más poderosa de un capitán. Su código era el sistema operativo de una máquina de guerra, donde incluso el músico solo tenía libre el domingo. Pero este sistema tenía castigos severos para las fallas, y el peor no era por asesinato. ¿Cuál era el crimen más grave? No la cobardía en batalla, ni el asesinato de un compañero. El código estipulaba las crueldades estándar: azotes o ser abandonado en una isla desierta con una pistola y una sola bala. Pero los registros judiciales revelan otra verdad. El castigo más terrible, la muerte inmediata sin juicio, estaba reservado para quien engañara a la tripulación en el reparto del botín. Ocultar incluso una sola moneda era una traición del más alto nivel. Un asesinato en una pelea de borrachos podía terminar con el abandono en una isla. Robar de la parte común se castigaba con la muerte. El código pirata no protegía la vida, sino la participación en el negocio. Eran los estatutos de una sociedad anónima. Pero, ¿quién se aseguraba de que el propio capitán los cumpliera? El código creó las reglas del juego. Transformó la anarquía en una empresa estructurada, resolviendo la principal causa de guerras internas: la distribución de recursos. Pero, ¿qué impedía que el capitán, el hombre más armado a bordo, rompiera estas reglas y se convirtiera en un tirano? La respuesta de los piratas fue aún más revolucionaria que su constitución. Implementaron un sistema que los monarcas ilustrados de Europa temían. Introdujeron elecciones directas y el derecho a despedir a su líder en cualquier momento, sometiéndolo a la misma ley que a todos los demás. Este documento se llamaba el Código Pirata, un conjunto de reglas que cada miembro de la tripulación firmaba o marcaba con una cruz, jurando sobre una Biblia o una calavera. Pero, ¿qué impedía que el más fuerte simplemente lo tomara todo por la fuerza? La respuesta está en los detalles. El código incluía un sistema completo de compensación laboral. 800 piezas de plata por la pierna derecha perdida, 600 por la izquierda. No era un manifiesto moral, sino un contrato financiero que eliminaba de antemano cualquier conflicto por dinero. No intentaba detener la codicia, sino que la canalizaba hacia un cauce predecible, previniendo guerras internas. Pero la eficacia de este documento dependía de quién lo redactaba. Nadie perfeccionó este sistema como Bartholomew Roberts. Capturó más de 400 barcos. Su arma secreta era una obsesión por la organización. Su código prohibía los juegos de azar y exigía apagar todas las velas a las 8 en punto de la noche. Incluso el músico del barco, según el 11º artículo, solo tenía derecho a descansar el domingo. Tal disciplina no ahuyentaba, sino que atraía a los mejores.
Los piratas entendían que un orden estricto significaba un beneficio máximo y estable. Roberts demostró que la estructura es el arma más poderosa. Transformó el caos en un mecanismo económico. Pero este sistema tenía castigos severos para las fallas. ¿Cuál era el crimen más grave en su barco? No el asesinato de un compañero, no la cobardía en batalla. El código preveía los castigos estándar: azotes o ser abandonado en una isla desierta con una pistola y una sola bala. Pero el castigo más terrible e ineludible, la muerte inmediata, estaba reservado para el intento de engañar a la tripulación en el reparto del botín. Ocultar incluso una sola moneda se consideraba una traición del más alto nivel. El código pirata no protegía la vida del pirata, protegía su participación en el negocio. Eran los estatutos de una sociedad anónima. Pero si el código era la ley, ¿quién se aseguraba de que el propio capitán la cumpliera? El código pirata era un complejo contrato social que transformó la anarquía en una empresa estructurada. Resolvió la principal causa de guerras internas, las disputas por los recursos. Pero, ¿qué impedía que el capitán, el hombre más armado a bordo, rompiera estas reglas y se convirtiera en un tirano? La respuesta de los piratas a esta pregunta fue aún más revolucionaria que sus códigos. Crearon una ley para los que no tenían ley, y luego hicieron lo impensable. Sometieron a su líder a esa misma ley. ¿Cómo exactamente? Mediante elecciones. En un barco pirata, el capitán era elegido por votación popular. Cada miembro de la tripulación, desde el grumete hasta el contramaestre, tenía un voto. Esto hacía que el capitán fuera más responsable ante su tripulación que la mayoría de los monarcas de Europa, que obtenían el poder por derecho de nacimiento. Pero esto no lo debilitaba. Era un ingenioso truco psicológico. Cuando la tripulación elige a su propio líder, ya no obedece a un hombre, sino a su propia decisión. Esto convertía la coacción en consentimiento voluntario, y el poder basado en la fuerza en un poder legítimo basado en la confianza. Un capitán que se apoya en una sola pierna, la de la dictadura, es inestable. Al dar a la tripulación el derecho a voto, ponía la segunda pierna en el suelo, ganando una estabilidad inquebrantable. Pero este poder tenía límites claros. El capitán tenía sus propios indicadores clave de rendimiento. Debía mostrar valentía, saber navegar y, lo más importante, encontrar un botín abundante. Era un contrato basado en resultados. Sin embargo, los registros judiciales revelan un detalle que lo cambia todo. El capitán poseía un poder absoluto y dictatorial solo en dos situaciones: durante el combate y durante una persecución. El resto del tiempo era un miembro más de la tripulación, sujeto al código. Su poder tenía solo dos estados: activado en la batalla y desactivado en tiempos de paz. La tripulación estaba dispuesta a darle la autoridad de un tirano porque sabía que, una vez terminada la batalla, ese poder desaparecería. ¿Qué pasaba si un capitán fallaba en sus KPI? Si mostraba cobardía o no podía encontrar botín. La realidad no se parecía a un motín sangriento, sino a una junta de accionistas. La tripulación se reunía,
realizaba una votación y, si la mayoría estaba en contra, el capitán era destituido de inmediato. Rara vez lo mataban. Lo más común era que lo degradaran a pirata raso. No era venganza, sino una optimización del negocio. El proceso de destitución era como cambiar la hoja desafilada de una herramienta. La tripulación no rompía todo el mecanismo, solo cambiaba una pieza ineficaz. Pero, ¿quién controlaba al capitán en los asuntos cotidianos, fuera del combate? Imagina que acabas de ser elegido capitán. Un centenar de asesinos te miran. ¿Cuál sería tu primera decisión? La respuesta correcta: no hacer nada. Tu primer paso no es dar una orden, sino reconocer públicamente la autoridad de otra persona. Alguien que representa los intereses de la tripulación y puede anular casi cualquier decisión tuya fuera del combate. Es hora de conocer a la figura más subestimada, pero más importante del barco: el intendente. Imagina que en tu trabajo hay un representante electo que puede vetar las decisiones de tu jefe. ¿Cómo cambiaría eso tu lealtad? El intendente no era solo un representante, era la otra mitad del poder. Los piratas inventaron intuitivamente un sistema de separación de poderes 100 años antes de que Montesquieu lo describiera. El capitán era el ministro de Defensa, responsable de la guerra y la política exterior. El intendente era el ministro del Interior y de Finanzas. Distribuía la comida, el agua, el ron y mantenía la disciplina. Y tenía el derecho a vetar cualquier decisión del capitán fuera del combate. Esto hacía que la tiranía no solo fuera difícil, sino estructuralmente imposible. Pero su función principal no era política, sino psicológica. Era una válvula de escape. Cualquier descontento, desde la calidad de la comida hasta un castigo injusto, no se dirigía al capitán, sino al intendente. Él estaba obligado a escuchar a todos. Esto convertía lo que en cualquier otro barco sería y el germen de un motín en una queja oficial. En lugar de susurrar en los rincones tramando una conspiración, el pirata acudía a su sindicato. El sistema legalizaba el conflicto y canalizaba toda la agresión hacia un cauce seguro y procedimental. El intendente funcionaba como tierra blanda que absorbe un aguacero. Absorbía cada gota de descontento, disipando su energía. Esto permitía al capitán mantenerse por encima de las disputas menores, conservando su autoridad intacta. Pero la situación más explosiva requería su control personal. Imagina la escena. Cofres de oro se derraman sobre la cubierta. ¿Quién está sobre ellos con una balanza y una lista, gritando nombres y midiendo la parte de cada uno? No el capitán, sino el intendente. Era él, el representante de la tripulación, quien distribuía físicamente todo el botín. Este simple acto privaba al capitán de la herramienta de corrupción más poderosa: la capacidad de recompensar a los leales y castigar a los disidentes. No podía comprar lealtad ni vengarse recortando la parte de alguien. Cada pirata sabía que sus ganancias estaban protegidas no por la palabra del líder, sino por el poder del hombre que ellos mismos habían elegido para esa tarea. Esto creaba una confianza férrea en el sistema. Así, tenemos 3 pilares de orden interno. El código pirata les dio la ley.
Las elecciones le dieron legitimidad al capitán, y la figura del intendente garantizaba la justicia. Esta estructura creaba previsibilidad y confianza en el entorno más anárquico del planeta. Pero esto era solo la mitad de la ecuación. Todo este complejo sistema carecía de sentido sin un único y omnipresente motivador que hiciera que todos remaran en la misma dirección. Construyeron un sistema de protección casi socialista dentro del barco para dedicarse con la máxima eficacia al capitalismo puro en el exterior. Y la siguiente herramienta se llamaba simplemente: sin botín no hay paga. ¿Cómo hacer que una tripulación de los egoístas más redomados trabaje como un mecanismo unificado? Los piratas no apelaban a la moral. Usaban la economía. En sus barcos no había salarios. Si la tripulación no capturaba nada, no recibía nada. Esto convertía a cada pirata en accionista de una startup de riesgo, donde su inversión era su propia vida. El fracaso del capitán se convertía en la ruina financiera personal de cada uno. El éxito enriquecía a todos. En un sistema así, el conflicto interno era un golpe directo al propio bolsillo. En comparación, un marinero de un barco mercante ganaba 2 libras al mes, independientemente de las ganancias del viaje. Un pirata lo obtenía todo o nada. ¿Cuán grande era la diferencia en los dividendos entre el CEO y un empleado raso? La respuesta destruye el mito del capitán codicioso. El sistema estándar de reparto era así. El capitán recibía 2 partes, un especialista como el artillero, 1.5, y un marinero, 1. Pero en la marina mercante o de guerra, un capitán ganaba 15, y a veces 20 veces más que un marinero. En este contexto, la diferencia de solo el doble para los piratas parece casi socialista. Fue un movimiento psicológico genial. Una estructura de recompensas tan plana eliminaba el sentimiento de explotación, la principal causa de motines en otros barcos. Cada pirata sentía que su contribución era valorada de manera justa, convirtiendo a la tripulación en un organismo financiero único. Pero, ¿cuál era el principal riesgo para este organismo? Ponte en el lugar de un pirata inversor. ¿Qué representa la mayor amenaza para tus dividendos? ¿Un encuentro con un buque de guerra, una tormenta repentina o un capitán incompetente que no puede encontrar botín? Los 2 primeros riesgos son mortales, pero el tercero es la bancarrota financiera garantizada. Una gestión ineficaz significaba que la tripulación pasaría hambre y no ganaría nada. Por eso, el derecho a elegir y destituir al capitán no era un capricho político, sino la herramienta más importante de gestión de riesgos financieros para cada accionista a bordo. Habían afinado la economía interna. Ahora necesitaban hacer que el mundo exterior pagara. Así que hemos ensamblado el mecanismo interno. Tenemos un sistema operativo en forma de código, un CEO legítimo en la persona del capitán electo, un auditor independiente, el intendente, y una motivación unificada para todos los accionistas. Sin botín no hay paga. Pero toda esta compleja organización interna era solo un medio para un fin. Para que sus adquisiciones hostiles se realizaran con costos mínimos, necesitaban el activo intangible más poderoso. Una marca aterradora que trabajara por ellos.
y nadie en la historia entendió el poder de la marca mejor que el hombre que convirtió su nombre en un arma. Un hombre llamado Edward Teach, más conocido como Barbanegra. ¿Cómo es que el pirata más temible de la historia casi nunca entró en combate? Barbanegra capturó más de 40 barcos, pero el 90% de sus víctimas se rindieron sin un solo disparo. No es una coincidencia, sino el resultado de una brillante estrategia de marketing. Su imagen demoníaca, con mechas encendidas entretejidas en su barba, no era un signo de locura, sino una actuación calculada. El humo y el fuego alrededor de su rostro creaban la imagen no de un hombre, sino de una criatura del infierno. El objetivo de este teatro no era matar, sino evitar la lucha. Porque cada batalla implicaba enormes costos, miembros de la tripulación heridos, daños al activo capturado y munición gastada. Una victoria sin sangre era la máxima expresión del profesionalismo pirata. Barbanegra no era un guerrero, sino un empresario. Su producto era el miedo. Su modelo de negocio era vender la idea de una derrota inevitable y terrible. Esta marca de terror funcionaba como un mecanismo autorreplicante. Un solo acto de crueldad ejemplar generaba docenas de rumores. Los rumores se extendían por todos los puertos como un incendio forestal. Y el siguiente barco mercante, al ver la bandera pirata, se rendía, recordando no los hechos, sino la reputación. Esta victoria fácil, a su vez, fortalecía aún más la marca, haciendo los rumores aún más convincentes. El miedo era su principal inversión. Cada relato de crueldad reducía los costos operativos futuros. La eficiencia de la empresa pirata no se medía por la cantidad de batallas ganadas, sino por la cantidad de batallas que lograban evitar. Pero, ¿cómo se creaba exactamente el contenido para esta marca? Los archivos dibujan una imagen contradictoria. Algunos supervivientes hablan de misericordia, otros de masacres monstruosas. Esta dualidad no es casualidad, es una estrategia. Si la tripulación de un barco mercante no se resistía, se les perdonaba la vida. Era una oferta comercial pragmática. Pero si la tripulación decidía luchar, los piratas organizaban una masacre teatral y ejemplar. No era por ira, era la creación de contenido para su marca. Cada superviviente que pudiera contar lo sucedido se convertía en un promotor involuntario de la reputación pirata. Cada historia de una masacre era una campaña de publicidad viral, dirigida al capitán del siguiente barco. De este modo, la marca construida sobre el miedo era el motor económico de la piratería. Reducía los riesgos, aumentaba la eficiencia y convertía los rumores en activos reales. Pero, ¿cómo comunicar este complejo concepto? Somos peligrosos, pero seremos misericordiosos si te rindes. Al capitán de otro barco en los pocos segundos que tiene para tomar una decisión, se necesitaba una herramienta de comunicación instantánea. Un símbolo universal, comprensible sin palabras. Para ello, los piratas crearon uno de los logotipos más poderosos de la historia. La Jolly Roger no era solo una bandera. Era una oferta comercial, escrita en el lenguaje de calaveras y huesos. ¿Cómo podía un trozo de tela negra ser más poderoso que un cañón? La respuesta está en un detalle que se pasa por alto.
Los piratas tenían dos banderas, una negra y una roja. Y no era una tradición, sino un sistema. Izar la bandera negra, la Jolly Roger, no era una declaración de guerra, era una oferta. Su señal decía: somos piratas, ríndanse ahora y les garantizamos la vida. Pero si la víctima abría fuego, la bandera negra se arriaba. En su lugar se alzaba una de color rojo sangre. Su señal era inequívoca: la oferta ha sido retirada, no habrá piedad. Este sistema convertía un complejo cálculo táctico en una elección binaria extremadamente clara: vida o muerte. Funcionaba como un interruptor. La bandera negra dejaba la puerta a la negociación abierta. La roja la cerraba para siempre. ¿Por qué precisamente una calavera y huesos cruzados? Este diseño no fue casual. Fue una solución al problema de la comunicación. En los barcos del siglo XVIII servían marineros de una docena de nacionalidades diferentes. La bandera debía transmitir un mensaje comprensible sin palabras para un inglés, un francés o un portugués. La calavera significaba muerte. Las espadas cruzadas, violencia. Un reloj de arena, tu tiempo se agota. No era solo un logotipo, sino la primera interfaz de usuario universal de amenaza del mundo. Su tarea era hacer el proceso de rendición lo más claro posible para aumentar la conversión, es decir, el porcentaje de los que se rendían sin luchar. La bandera de Bartholomew Roberts, por ejemplo, lo representaba a él de pie sobre dos calaveras con las inscripciones «Cabeza del gobernador de Barbados» y «Cabeza del gobernador de Martinica». Era un mensaje muy específico. Pero el efecto más potente de la bandera se lograba en el momento de su aparición repentina. Imagina la escena. Un barco mercante ve en el horizonte una nave con la familiar bandera británica. No hay alarma. El barco pirata, disfrazado de mercante, se acerca tranquilamente a su víctima, adormeciendo su vigilancia. Y entonces, cuando la distancia se reduce al punto de no retorno, la bandera amiga cae. En su lugar se iza bruscamente la Jolly Roger negra. Esta transición abrupta de la seguridad total a la amenaza mortal en pocos segundos provocaba un shock y paralizaba la voluntad de resistir. Todo el engaño podía durar horas, pero el ataque en sí no tomaba más de 30 segundos. Era pura guerra psicológica. De este modo, la Jolly Roger no era solo un símbolo, sino un complejo sistema de comunicación. Ofrecía una elección binaria, hablaba un lenguaje universal y se utilizaba en el marco de un ataque teatralizado para lograr el máximo efecto psicológico. Pero todo este sistema, desde la marca hasta la bandera, solo funcionaba porque detrás había una amenaza real. Sin la disposición a cumplir esa amenaza, todo se habría convertido en un farol vacío. Por eso los piratas tenían que usar la violencia. Sin embargo, no era un acto de furia ciega, sino el instrumento más complejo de su arsenal. Un frío cálculo de crueldad y misericordia. ¿En qué momento le convenía a un capitán, cuya marca se basaba en el terror, mostrar misericordia? La crueldad creaba miedo, pero era la misericordia la que hacía que ese miedo fuera productivo. La lógica era simple. La crueldad era el castigo por la resistencia. La misericordia, la recompensa por la obediencia.
Este sistema daba a los capitanes de los barcos mercantes una base racional para rendirse. Cada historia de clemencia no era un acto de bondad, sino una campaña de publicidad positiva. Sin la zanahoria de la misericordia, solo quedaría el palo de la crueldad, que obligaría a todos a luchar hasta el final. El capitán caminaba sobre una cuerda floja. Demasiada crueldad, y caía al abismo de la resistencia desesperada. Demasiada clemencia, y caía al otro lado, donde su marca perdía peso. El más mínimo error en este cálculo, y el sistema que usaba para controlar a otros, se volvía en su contra. Imagina que un capitán comete un error. Deja escapar un botín por cobardía. La tensión aumenta. Pero no comienza un motín, sino un procedimiento. Los descontentos no van hacia el capitán con cuchillos, sino hacia el intendente, su representante. Este convoca una asamblea general. No es una conspiración, sino un evento oficial, estipulado en el código. En lugar de una masacre, comienza un juicio. Se presentan las acusaciones. El capitán tiene la palabra para defenderse. Luego, una votación a mano alzada. Las manos se levantan. La mayoría está en contra. Y es destituido. Sin sangre. No lo arrojan por la borda. Simplemente se convierte en un marinero raso. Esta es la prueba suprema de la genialidad del sistema. Resultó ser más fuerte que el hombre. Imagina que votas para destituir a tu jefe. ¿Qué cualidades tendría que demostrar el nuevo líder para ganarse la confianza de la tripulación? ¿Qué obligaba al capitán a someterse? La conciencia de que no se trataba de una toma de poder, sino de una transferencia. El nuevo líder sería el guerrero más valiente o el intendente, que ya había demostrado su competencia. También era elegido por votación. Era una meritocracia funcional. El poder no lo obtenía quien había nacido noble, sino quien había demostrado su utilidad para la tripulación. Esta amenaza constante de destitución democrática mantenía a cualquier capitán en una tensión increíble. No era un dictador, sino un director ejecutivo contratado, cuyo trabajo dependía del informe trimestral en forma de botín capturado. Para mantener el poder, debía demostrar constantemente 3 cualidades: valentía en la batalla, justicia en el reparto y suerte en la búsqueda de presas. La historia del motín legal no es solo un episodio. Es una demostración en vivo de todo el sistema en acción. Muestra cómo el código, las elecciones, el intendente e incluso la marca estaban interconectados y subordinados a un objetivo común: la máxima eficiencia de la empresa. Hemos desmontado esta máquina pieza por pieza. Sus leyes, su economía, su marketing y su política de personal. Ahora reunamos todas estas herramientas en un único manual de estrategia pirata para responder a la pregunta principal: ¿quién gobernaba realmente este barco? Así pues, el manual de estrategia pirata consta de 7 herramientas, agrupadas en 3 bloques. El primer bloque, los fundamentos estructurales de la República Flotante. El orden en un barco pirata se sostenía sobre 3 pilares. El primero, el código pirata.
no era solo un conjunto de reglas, sino una constitución escrita que transformaba el caos en un marco legal, resolviendo de antemano las disputas por dinero e introduciendo un sistema de seguridad social. El segundo y tercer elemento funcionaban en pareja: las elecciones y el intendente. Las elecciones daban legitimidad al capitán, basada en el consentimiento de la tripulación. Y la figura del intendente creaba un sistema de controles y equilibrios, separando ingeniosamente el poder militar del capitán del poder administrativo y económico del representante de la tripulación. Estas tres herramientas funcionaban como un taburete de tres patas, creando una estabilidad interna inquebrantable. Pero esta estructura era solo el esqueleto. Para tener éxito en el negocio, se necesitaba un arsenal para influir en el mundo exterior. El segundo bloque del manual, el arsenal psicológico. Si el código y las elecciones eran para uso interno, para el exterior los piratas tenían otro conjunto de herramientas. Su objetivo no era matar, sino conseguir lo que querían con los menores costos posibles. Herramienta número 4, la marca de terror. Una reputación como la de Barba Negra era su principal activo. Herramienta número 5, la Jolly Roger. No era solo una bandera, sino una interfaz universal que transmitía instantáneamente una compleja oferta comercial. Y herramienta número 6, la crueldad calculada y la misericordia estratégica. La crueldad era el castigo por la resistencia, y la clemencia, la recompensa por la rendición. Este equilibrio hacía que la amenaza fuera efectiva. Según estimaciones de historiadores, más del 90% de los encuentros con piratas terminaban en una rendición sin un solo disparo. Es una tasa de conversión con la que ninguna campaña de marketing moderna puede soñar. Pero todas estas herramientas solo funcionaban porque estaban lubricadas por el incentivo más poderoso. El tercer y más importante bloque, el motor económico. La séptima herramienta que lo unía todo era simple: sin botín no hay paga. En los barcos piratas no había salarios. Cada miembro de la tripulación era accionista de una empresa de riesgo, donde sus ingresos dependían directamente del éxito común. Este incentivo económico hacía que todas las demás herramientas fueran vitales. El código era necesario para repartir los beneficios de forma justa entre los accionistas. La democracia, para contratar y despedir al director ejecutivo más eficaz. Y la marca y la bandera, para reducir costos y aumentar la rentabilidad de toda la startup. Un pirata raso recibía una parte del botín, mientras que el capitán recibía solo 1,5 o 2, una igualdad. Asombrosa, impensable en cualquier otro barco, que convertía la codicia personal en una fuerza colectiva. Hemos visto este sistema complejísimo, construido sobre paradojas. La anarquía que engendró la democracia y el egoísmo que creó la unidad. Entonces, ¿quién crees que tenía el verdadero poder en un barco pirata? Por un lado, el genio manipulador y líder que utilizaba todas estas herramientas para lograr sus objetivos, el capitán. Por otro lado, la mayoría democrática que creó estas leyes y podía destituir a cualquier líder en cualquier momento. La tripulación. Escribe una sola palabra en los comentarios: capitán o tripulación. Y veamos ¿quiénes somos más?
Tienes exactamente 2 segundos para tomar una decisión, como el capitán de un barco mercante al ver la bandera negra.